Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis hermanos, bienvenidos todos a celebrar el jueves de la 28ª semana del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos invita a vivir auténticamente la justicia por medio de la fe y sobre todo la vida auténtica, no farisaica, sino la que busca entrar y dejar entrar a los demás en el reino. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir con autenticidad esta búsqueda del reino en nuestra vida. Presentamos las intenciones, los difuntos Virginia Rosales Mora y San Juana Martínez Mata. Y también una acción de gracias por el cumpleaños de Magali Franjul. Ella es la que dirige todo la contabilidad y la administración de la diócesis de Baní y de algunas parroquias. Y nos presentamos también nosotros mismos. Vamos a iniciar nuestra celebración presentándonos ante nuestro Dios, pidiendo a Él perdón por nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confíe en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ahora la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los que creen, sin distinción alguna. Pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. Así quería Dios demostrar que no fue injusto, dejando impune con su tolerancia los pecados del pasado. Se proponía mostrar en nuestros días su justicia salvadora, justificándose a sí mismo y cancelando la culpa del que apela a la fe en Jesús. Y ahora, ¿dónde queda el orgullo? Queda eliminado. ¿En nombre de qué? ¿De las obras? No, en nombre de la fe. Sostenemos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Evidentemente que también de los gentiles, si es verdad que no hay más que un Dios. Él absuelve a los circuncisos en virtud de la fe, y a los no circuncisos también por la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor:
Hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas después que sus padres los mataron. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican sepulcros. Por algo digo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, a algunos los perseguirán y matarán, y así a esta generación se les pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, se lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de ustedes, juristas, que han quedado con la llave del saber, ustedes que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los letrados y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Bien, mis hermanos, hoy estamos en una de las lecturas centrales del cristianismo, de lo que se llama el inicio de la división grande entre la Iglesia y la separación que hace la Reforma Protestante de la Iglesia Católica, y fue precisamente en la interpretación de este fragmento de la Biblia que está en la carta a los Romanos. Romanos 3 del 21 al 30. La justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. O sea, aquí estamos hablando de que el que se le pueda imputar a una persona que es justa solamente se va a hacer ya no con la ley, sino de otra manera específica. Y aquí lo va a decir: la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo, que implica aquí todo lo que es una vida de Jesucristo contrapuesta a las obras de la ley. Aquí estamos hablando de que la fuente de justicia es una de dos: o la fe en Jesucristo o las obras de la ley. Las obras de la ley no son esas obras que dicen los que andan por allí con Biblia diciendo no, porque las obras no salvan. Hay que distinguir las obras de las obras de la ley. Recuerden que Santiago dijo que una fe sin obras está muerta. Así que esas obras, las obras de la caridad, las obras de la fe, esas obras sí justifican Santiago 2:24. Aquí estamos distinguiendo la fe en Jesucristo o las obras de la ley. Las obras de la ley son todas esas leyes que te distinguen como judío, es decir, circuncidarte, lavarte las manos 7 veces antes de comer, guardar el sábado, y todos estos preceptos que son preceptos de la ley, esos no hacen justo al hombre. Y eso lo está diciendo Pablo, que ha conocido, él es el fariseo de fariseos, él conoce la ley de cabo a rabo, la conoce entera, y él, sin embargo, ya ha sabido que la ley es santa, pero no es capaz de dar vida, no es capaz de justificar, porque la ley lo único que hace es indicarme por dónde está mi pecado y mi falla, dónde están los límites, cuándo traspaso los límites de mi relación con Dios. Eso es lo que se llama el ministerio de la muerte, y eso es la ley que fue dada por Moisés. Dios nos indicó los caminos por donde no podíamos pasar, aunque todos, por desgracia, lo pasábamos. Y por eso, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la ley, de la justicia. Por medio de la ley, ninguno. Porque por cuanto todos fallaron a la ley, todos han perdido la capacidad de recibir la justicia por medio de las obras de la ley. Y porque dice Jesucristo que quien ha faltado a uno de los preceptos, ha faltado a toda la ley. Así que todos estamos aquí acusados y sobre todo condenados si es por las obras de la ley. Por eso las obras de la ley jamás van a poder salvar, que no tiene nada que ver con las obras de caridad. Por el contrario, sin las obras de caridad no podremos entrar al cielo tampoco. Por eso en el juicio final me darán a entrar, me pondrán a la derecha cuando yo haya dado de comer al hambriento, cuando haya dado de beber al sediento y todas esas cosas. Las obras, la fe que obra por la caridad, eso es otra cosa. Y aquí fue el error de la comprensión. Y fue el comenzar a querer poner aquí la fe como única fuente de justicia. Y ciertamente sí es la fe, junto con las obras, la única fuente de justicia. Pero la sola fides, es decir, solamente profesar la fe, no. Decir que tengo fe, no. La fe que después se traduce en obras que muestran mi fe, ahí sí. Y eso es lo que hay que entender bien,
para que después no tengamos nosotros una incomprensión de esta discusión que hubo en el siglo XVI con la Reforma Protestante, donde Lutero quiso poner el énfasis de que solamente por la fe y no por las obras de la ley, sí, solamente por la fe, aunque no lo dice el texto ahí, pero ese énfasis de querer poner solo por la fe quiso decir que usted bastaba con que fuera simplemente uno que profesara a Cristo y usted esté salvo, que es lo que actualmente los hijos de la Reforma profesan. Usted dice que Jesucristo es su Señor y ya usted es salvo. Entonces, sin embargo, Santiago le irá al encuentro a esa afirmación diciendo, ¿y dónde están tus obras? Y por eso nosotros vemos que las obras de la ley son las que son inútiles para poder obtener la justicia de Dios, para poder ser reputado como justicia. La fe tiene un sinónimo, se llama obediencia. Y yo tengo que tener actos de obediencia a Dios para yo poder pensar en que la fe pueda justificarme a mí. Por eso no basta solamente con lo que yo digo con la boca, sino con lo que cree mi corazón y actúa entonces por medio de las obras que tienen que emanar de esa fe. Y por eso pedimos al Señor esa capacidad de poder entender esto y no haber hecho una discusión que rompió a la iglesia y resquebrajó el cuerpo de Cristo. O sea, uno de los grandes dolores de la historia es cuando la iglesia de Jesucristo, que estaba llamada a ser una, al recibir una corrección de parte de Lutero correcta, que era con respecto a las indulgencias, en cuanto al negocio con las indulgencias, cosa sagrada, y que no se puede vender como si fueran cosas, sin embargo, ni ponerle precio por el dinero. Sin embargo, eso ocurría en la historia de la Iglesia Católica. Y en esa crítica se voló la fe, la doctrina y todo eso entonces. Y allí sí hubo paso de semáforo en rojo equivocado y una reforma que quería ser una capacidad de darle nueva forma a la iglesia. O sea, es decir, una reforma no pretende salirse de la iglesia, sino reformar la iglesia, mejorar la iglesia, darle nueva forma a la iglesia. Sin embargo, la reforma acabó en una división, en un cisma, en una separación completa y rompió a la iglesia. Después de 15 siglos de tradición, la rompe simplemente por una discusión que debía acabar bien y que no pudo llegar nunca a concretizarse. Y todavía hasta el día de hoy, la guerra religiosa, por desgracia, sigue todavía y sigue todavía en nuestras calles, las discusiones en la calle, que no tienen sentido ni dan fruto, que son las de que nosotros todos creemos en la fe en Jesucristo, sabemos que la ley no produce justicia y sabemos muy bien que la fe tiene que tener obras. Por eso ya en el año 1999, el 31 de octubre, ya finalmente hubo la declaración conjunta luterano-católica en donde las condenas mutuas de la Iglesia luterana y la Iglesia católica cesaron. Y hubo un acuerdo de que era una diversa manera de interpretar una misma realidad y una misma fe. Oficialmente la Iglesia luterana y la Iglesia católica no tienen diferencias en cuanto a la justificación por la fe. Sin embargo, los hijos de la Iglesia luterana sí han tomado todos los cursos y nada más que en Estados Unidos hay 30.000 iglesias distintas, cada una pensando a su manera lo que piensa. Entonces, eso ha creado realmente un pandemonio, una incapacidad de poder vivir esa unidad a la que el Señor nos llama a vivir, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Y con respecto a lo que es el Evangelio, vemos nosotros cómo el Señor aquí está corroborando que lo mismo que se lloraron, se cantaron después. Los papás, las autoridades religiosas mataron a los profetas y los hijos de esas autoridades religiosas ahora les erigen un tributo, dando a entender que reconocen que sus padres fueron los que le dieron muerte. Y aquí aplica a Jesucristo la profecía, el Antiguo Testamento, la cita que dice que se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas a esta generación. Y por eso Jesucristo está anunciando la hipocresía
de que usted le paseó a un profeta por ahí a decir, lo mató, y ahora usted le erige un monumento y sigue sin dejar pasar a la gente. Hay de ustedes, dice, que no dejan, ni entran ni dejan entrar, están en el mismito medio, y llegan y tienen el conocimiento de la ley y no les ayudan a los demás a conocer la ley para que caminen hacia la relación con Dios, impiden la relación con Dios, incluso no solamente entre los fariseos, incluso entre pastores protestantes y sacerdotes católicos, no faltará algunos también, que con su fariseísmo podamos nosotros entonces impedir la entrada en el reino, porque a veces con legalismos hemos hecho una guerra, hemos hecho simplemente una búsqueda de fortalecimiento de la autoridad religiosa y no hemos dado esa autoridad al servicio de la fe y de la salvación. Nuestra llamada es hacer instrumentos para que ayudemos a los hermanos a caminar hacia la salvación, no a que sean prosélitos nuestros, no a dominarlos y a tenerlos ahí sujetos, sino y con nuestras ideas, con el fanatismo nuestro, sino ayudar a que sean libres y a que descubran la libertad que ha venido a traer Cristo Jesús. Si no hacemos eso, no ponemos nuestros conocimientos de la fe al servicio de la gente y de lo que la misma fe tiene como finalidad, que es la salvación. Y por eso el Señor aquí le manda unos ayes. Esa es una de las maneras de decir, están las bienaventuranzas y están los ayes, el ay. Eso es uno de los lamentos proféticos que el mismo Jesús ahora está haciendo. Y está hablando de ustedes, los juristas que han quedado con la llave del saber y que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentan entrar. Es posible que muchas veces las autoridades religiosas de la iglesia puedan haberle cerrado el paso a gente. Y eso pudo haber ocasionado que haya gente que se vaya a otro lugar, porque el paso les ha cerrado. Y por eso, sobre todo, esto es una llamada a las autoridades religiosas, a los pastores, a que seamos capaces de propiciar en la gente un encuentro con Cristo, un encuentro liberante, y que sea capaz de liberar a las personas de la esclavitud del pecado y que entren en una correcta relación con Dios. Y tenemos que facilitarlo, no solamente con las prohibiciones, ni con los ataques, ni tampoco con las censuras. Se puede censurar en algún momento, pero ciertamente la esencia de la evangelización es provocar una atracción de las personas por Jesucristo. Eso es lo que yo tengo que aprender, a intentar que la gente se enamore de la persona de Jesucristo. Jesucristo aquí está diciendo, ustedes no están dejando que me conozcan, no está dejando que la gente camine en la fe. Y eso es un campanazo también para nosotros, que o por escándalos o por antitestimonios o por cabeza dura o por cualquier realidad, las autoridades, no solamente sacerdotes, sino laicos que tienen autoridad también, hemos podido cerrarle la puerta a los pequeños que quieren conocer y que entonces van a otro sitio a buscar, porque si no hay nada aquí, buscan en otro sitio, y es normal que pase eso, y la culpa de quien le ha cerrado el paso. Por eso tenemos que revisar bien, en este caso, lo que significa el camino de la fe y sobre todo ser puerta para la entrada a la salvación. Nosotros tenemos que ayudar a las personas. La fe, la teología está al servicio de la fe. Lo que sabemos, los que estamos un poco más avanzados, laicos y sacerdotes, estamos para que la gente sencilla pueda entrar, pueda conocer más y pueda entender mejor cuál es su papel, su trabajo, su rol. No es para llenar sillas y llenar bancos, es para llenar la iglesia de agentes de pastoral y de gente que trabaje y de viñadores que trabajen en la vida. Por eso el Señor aquí nos va a dar un reproche enorme a todos y nos va a invitar a que no molestemos a los pequeños, ni tengamos que estar obstruyendo el camino de la gente que quiera acercarse a Dios, sino que le ofrezcamos nosotros lo que hemos conocido, lo que a nosotros nos sirve, y que dejemos que Jesucristo hable y se relacione con los demás de una manera libre y de una manera plena. Que nosotros no somos los que podemos monopolizar la fe, sino que somos aquellos que la proponemos
Si se nos da una autoridad para enseñar, para ser catequistas, para ser pastores, para ser maestros, es para enseñar a la gente cómo es que se hace, cómo es que se camina. Y no someter a la gente a nuestro antojo o a nuestro capricho o a nuestra ignorancia. Cuando no sabemos qué hacer, cómo conducir, lo agarramos ahí hasta que se nos ocurra algo. No es así. El Señor en esto está haciendo un reproche grande a los que, teniendo la oportunidad de acercar a las personas a Cristo, sobre todo a los pequeños, no lo hayan hecho por razón de legalismo, de rigorismo o de cualquier situación que impide que el pequeño se encuentre con su Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca hoy y siempre. Nos presentamos ahora humildes ante el Señor, pidiendo a Dios por las necesidades de toda la Santa Iglesia. Por los que colaboran en la misión de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos. Oye. Por los que trabajan desinteresadamente por los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los que se sienten probados, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por nosotros, llamados a seguir a Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el alma de Virginia y San Juan, para que el Señor nos acoja en su reino. Roguemos al Señor. Y pidamos por Magali, que cumple un año más de vida, para que el Señor la proteja y la ayude siempre a conocer, teniendo la llave del saber, a su Señor Jesucristo y viva para Él. Roguemos al Señor. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos los santos de la Iglesia. Recibe, Señor, la súplica de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste con tu misericordia por Cristo el Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestras hermanas, Virginia, San Juana y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así junto a María la Virgen, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y confianza, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que ha dicho a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digna de que estés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos ahora a hacer comunión espiritual. Cierren los ojos y vamos a disponernos a hacer la oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Sí.
Gracias, Señor, porque nos invitas a todos a acercarnos a ti y sobre todo a nunca ser obstáculos, sino puente que facilite para que otros te conozcan incluso mejor que nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, permítenos alegrarnos de tu obra salvadora y permítenos en todo colaborar con ella. Todo esto te lo pedimos, Señor, con un corazón abierto y deseoso de hacer tu voluntad. Quisiera ir avisando ya desde ahora que ya se ha llegado a la conclusión de que, pero no solamente en la República Dominicana, pero que se deben quedar las misas que se hacían de una manera regular antes de la pandemia. Esta misa, como muchas de las misas que se iniciaron para acompañar al pueblo de Dios durante la pandemia, en este momento nos informan con razón que pueden incluso llegar a ser obstáculos para la finalidad esencial, que es ahora el retorno a comulgar a la misa. Uno puede quedarse con una haraganería espiritual simplemente desde la casa y tiene que comenzar el que iba a misa a seguir participando, a seguir recibiendo el cuerpo de Cristo. Así que vamos a estar celebrando las misas hasta el domingo. Desde el domingo obedeciendo a estos criterios que se nos están dando. Nosotros que fuimos una Eucaristía que inició con la pandemia va a tener que cerrar porque ya el servicio que estaba ofreciendo se está convirtiendo como estos fariseos ahora. Estamos nosotros cerrando el paso a la gente que tiene que volver, porque Jesucristo no está sediento de gente sintonizada, sino de gente que comulgue, que reciba el cuerpo y la sangre de Cristo. La sintonización es necesaria cuando hay pandemia y hay toque de queda y cuando hay aislamiento, pero cuando ya ha cesado, Cristo te está esperando en la iglesia. Hay un banco listo para ti y una Eucaristía lista para darte vida, no solamente con la palabra, sino también con el sacramento. Así que con mucho dolor, porque para nosotros es una gran alegría, pero obedeciendo los criterios, nosotros nos retiraremos a partir del domingo e invitamos a que sigan y que se reincorporen a la misa. Yo buscaré la manera de hacer reflexiones, vamos a ver qué vamos a hacer a cambio, pero sin embargo las reflexiones siempre se pueden hacer en persona o sintonizados, pero la misa, a menos que sea las misas regulares, les invito a ver la misa de Televida, que todos los días Televida, el canal de la familia, el canal 41, y se busca Televida. ¿Cómo se llama? En el link de Televida, en vivo, se puede ver las misas. Así que les invito a que busquemos las misas pero que están destinadas para los enfermos, para los que no pueden ir a la misa, pero los que pueden y tienen 2 pies, también tienen necesidad y obligación de recibir con gozo y alegría el cuerpo del Señor. Así que les invitamos a reincorporarse a las filas y hacer del ejército del Señor que vuelva a recibir otra vez el cuerpo y la sangre de Cristo que nos alimenta para la vida eterna. Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Quién nos separará?